Muy buenos días a todos. Entonces, nosotros vamos a empezar la sexta sesión virtual sobre las buenas prácticas en el proceso editorial de revistas científicas para LILACs. Este es el primer año que nosotros hacemos estas sesiones virtuales. Ya tuvimos varios temas relacionados al proceso editorial y hoy tenemos un tema bastante importante sobre este tema, que es el proceso de peer review. Tenemos como nuestro ponente Ernesto Spinac. Muy bien, entonces, para nuestra sesión de hoy, con el tema de evaluación por pares, tenemos el ponente Ernesto Spinac, que es ingeniero en sistemas y licenciado en bibliotecología, con diploma en estudios avanzados por la Universidad Abierta de Cataluña y maestría en Sociedad de la Información por la Universidad Alberta Cataluña de Barcelona. Actualmente tiene una empresa de consultoría y atiende a 14 instituciones del gobierno y universidades en Uruguay con proyectos de información. Bueno, lo que vamos a hablar es cómo está cambiando el rol o el papel de la revisión por pares. El proceso de evaluación es una parte integrante del procedimiento de publicación de revistas y es una parte del sistema. El objetivo de esta presentación va a ser una visión general del proceso en sus diversas formas y las estrategias que se implementan para resolver las críticas más comunes, las críticas usuales. Cada revista científica tiene un proceso diferente que se basa en su filosofía política de la publicación y su forma en que aborda el tema. Dentro de esas variantes es posible percibir dos grandes modelos. Cada modelo refleja una filosofía diferente en lo que tiene que ver con el concepto de quiénes son los gatekeepers o los porteros de la ciencia. Si los porteros o los cuidadores de entrada a la ciencia son los editores de las revistas o es la comunidad de pares. Esto es una divisoria. ¿Quiénes son responsables o encargados del que decide lo que se comunica o no? Hay dos visiones y dos estrategias de hacer. Una es el modelo tradicional de la prepublicación y nuevas formas o nuevas iniciativas que postpublicación, es decir, el control se hace después. Entonces, en el esquema tradicional hay 5 o 6 procedimientos. La revisión simple ciego, doble ciego, en forma cooperativa, revisión en cascada, revisión por parte de terceros contratados, revisión postpublicación. Y hay formas contemporáneas que van surgiendo, que es el arbitraje cooperativo, postpublicación. En cascada, esto no es exactamente igual que las tradicionales, se llama el crowdsourcing, la revisión abierta orientada por el autor, la revisión opcional por el autor, la revisión por parte de pacientes, esto en el caso de la literatura médica, y emprendimientos comerciales que han hecho consultorías pagas para evaluar revistas o artículos de revistas. Haciendo un poco de historia, la revisión por pares fue evolucionando a lo largo de más de 350 años, es decir, desde que comunicaron la Philosophical Transaction de la Royal Society hasta la fecha. El artículo científico fue evolucionando y también junto con el papel del artículo científico, el papel del editor y el sistema de arbitraje. Al comienzo del siglo XX, los volúmenes de producción de investigación comenzaron a aumentar y se comenzaron a publicarse decenas de miles de artículos y esto lleva a la necesidad de tener un proceso sistemático por el cual especialistas externos revisaran los trabajos. Superó grandemente la capacidad de los editores
porque de miles pasaron a decenas de miles de artículos y a millones. Después de la Segunda Guerra Mundial, cuando surge la gran industrialización y aceleración de la ciencia, y el financiamiento para la investigación aumenta, comenzaron a surgir miles de revistas y estas revistas comenzaron a adoptar procesos de revisión por pares. La revista Nature formalmente introdujo el proceso en 1967. Quiere decir que la historia del peer review actual tiene apenas unos 50 años. Por causa del Internet surgieron nuevas necesidades y posibilidades, por lo cual en los últimos 10 o 15 años estamos en un proceso de modificación o cambio. Este proceso de revisión por pares se utiliza para seleccionar manuscritos que estén en conformidad con el alcance y las políticas de la revista, de manera que la revista puede garantizar la calidad de la investigación que está publicando. El flujo de trabajo es, bien, la revista recibe un manuscrito, hay una oficina editorial que tiene una lista, una checklist inicial de requisitos formales y determina si es aceptable. Bien, normalmente esa checklist se hace por un editor o un editor asociado y si cumple, entonces se hace un proceso de selección o triaje o cribado. Es el cuerpo editorial que determina si el manuscrito es promisorio, si cumple los requisitos básicos de la revista y en caso de que es positivo, pasa a un proceso de revisión por pares que tiene un ciclo de interacciones entre los editores, los autores y los revisores. Cielo, para indexar las revistas, si actualmente tienen cerca de 1.600 revistas indexadas, solamente indexa revistas que hayan sido arbitradas por pares, o sea que en su política el arbitraje por pares, las formas distintas que pueda tener. Entonces analiza si hay un alcance o scope que el artículo coincide con la política editorial, si el tema de investigación es claro, si el problema está bien formulado, si el objeto de la investigación es avanzar sobre la base del conocimiento existente en el tema y no debe haber violaciones de ética, ni plagio, ni duplicación, etc. Aquí habría una referencia que en la diapositiva original que yo envié estaba y no aparece acá. Es decir, dentro de la página Cielo, la metodología tiene un documento de cerca de 30 páginas que explica los criterios para aceptación e indexación. Lilacs tiene también, análogamente, un procedimiento parecido. Es decir, contenido, tipo de documentos, y entre esos aspectos tenemos el arbitraje por pares. Esto que yo tengo acá es un resumen, acá está la fuente donde ustedes pueden leer. Es decir, para el criterio Lilacs, la revista tiene que especificar cuál es el procedimiento de arbitraje que se sigue para aprobar los artículos. Es decir, es obligatorio explicitar en las instrucciones cuál es el tipo de arbitraje, la fecha del proceso de arbitraje, incluyendo fecha de recepción y aprobación. Es decir, al igual que Cielo, Lilacs considera esencial que la revista sea arbitrada por pares. ¿Qué beneficios tiene el peer review o arbitraje? Bueno,
Es importante en la publicación académica porque, primero, ayuda a los editores a decidir si un manuscrito vale la pena, si merece ser publicado. El proceso de revisión riguroso se considera un indicativo de la calidad de la revista. O sea, una revista que publica un artículo que fue revisado considera que el artículo tiene cierta calidad. Un artículo de investigación revisado por un especialista ayuda a identificar las fallas principales o las debilidades en la metodología o en los argumentos. Para los autores, tener un artículo publicado en una revista arbitrada es una demostración de que su trabajo tiene calidad. Eso es importante entonces para los lectores y para los autores. Sin embargo, a pesar de todas estas bondades, el sistema de arbitraje no está exento de crítica. En primer lugar, el proceso es lento y puede ser muy lento. Hay revistas que demoran hasta un año en publicar un artículo y muchas veces se debe el procedimiento. Los pares revisan, se atrasan, a veces hay que corregir y todo esto hace que se atrase. No siempre es fácil encontrar especialistas en algunos temas muy especiales. No es fácil encontrar revisores. También puede haber revisores que tienen prejuicios y falta de profesionalidad, sobre todo en temas muy discutibles. Puede haber distintas clases de prejuicios, por origen nacional, por el tema, es decir, no escapa a los prejuicios la actividad del revisor. Después, no siempre las personas son honestas. Muchas veces, revisores que se les presenta un artículo que está compitiendo con lo que él investiga y puede ser que contradiga lo que está investigando, puede dar una sugerencia mala. La tarea del revisor es honoraria, no hay incentivos, no recibe dinero, no recibe reconocimiento, muchas veces ni siquiera se sabe quiénes son los revisores, por lo cual es una tarea complicada, que lleva tiempo y no hay incentivos. Los revisores no siempre tienen el entrenamiento adecuado. Y a pesar de que los artículos llegan a ser publicados pasando por todo el filtro de revisores y editores, en muchos casos, o en algunos casos, terminan siendo retractados porque escaparon los filtros, tenían errores o fraudes o plagios. Por lo cual, el sistema que tenemos de arbitraje no es a prueba de errores, no es 100% seguro. Bien, dentro de un flujo de trabajo de publicación tenemos distintos tipos. Tenemos el que se llama el pre-submission, o sea que esos se trabajan con servidores de preprints, redes sociales o una revisión por pares de multitud o crowdsourcing. Esos son revisiones que se hacen antes de enviar el artículo a la revista. Un segundo tipo es una checklist de la oficina editorial. Se asume que todas las revistas que llegan al cuerpo editorial van a tener que revisarse con por lo menos una lista básica. Luego tenemos una revisión de pre-peer review o cribado o triaje, es decir, hay revisores seleccionados dentro del cuerpo editorial que filtran previamente antes de pasar por el proceso formal o a veces se ponen servidores para ser opinado por pares.
no es abierto, sino dentro de especialistas. Hay la transferencia o revisión en cascada. ¿Qué es esto? Un manuscrito se envía a una revista y es rechazado, pero el editor considera que ese artículo podría ser publicado en una revista dentro de ese grupo editorial, otra, o una revista de menos nivel de impacto, pero podría valer la pena. Entonces, el manuscrito rechazado, junto con los comentarios de los revisores, son transferidos al editor de la otra revista. Entonces, ya el artículo va a otra revista y recibe de input todo aquel trabajo que se hizo y así sucesivamente puede pasar por 1, 2, 3 editores hasta que llega a un nivel en que es publicado. Y después está la revisión post-publicación. Eso se da en servidores donde se publica y queda en abierto para que el público opine. De eso vamos a ver un poco más adelante. La clasificación podemos considerar en cuanto al nivel de anonimato o en cuanto a si la revisión es selectiva o no. Dentro de las revisiones cerradas pueden ser simple ciego, doble ciego, donde ninguna de las partes, o por lo menos el autor no sabe quién lo revisó, o ni el autor ni el revisor conocen la otra parte. Puede ser abierta a las partes. Entonces, se llama revisión por pares nominal o colaborativa. Es decir, el autor y el revisor saben quiénes son, pueden intercambiar información entre ellos. Eso de alguna manera acelera el procedimiento y el revisor y el autor pueden cooperar en resolver el tema. Puede estar abierta a las partes y los lectores. Es decir, no solamente el autor y el revisor se conocen, sino que además se pone, se llama crowdsourced, se pone en un sitio que está abierto a otras personas para opinar. No necesariamente eso es público, pero puede ser en un grupo de personas seleccionadas que discuten el artículo en conjunto hasta que se llega a la solución. No necesariamente es público a cualquier persona, pero puede ser dentro de una lista restringida. En cuanto a la selectividad, bueno, la revisión no selectiva es una revisión formal. Por ejemplo, lo que hace la revista PLOS y algunas más. Es decir, mira, cumple estructura, introducción, método, resultado y bibliografía. La bibliografía es correcta, el lenguaje es correcto, hay una lógica interna, entonces se lo publica. La revisión selectiva es cuando, además de los aspectos formales, no es plagio, tiene autor, tiene todas las partes, ven la importancia, la novedad, el impacto potencial del artículo. Entonces, hay revistas que dicen muy bien, si el artículo está bien escrito, está bien estructurado, se publica. Hay otros que dicen, no, es un artículo que no tiene impacto, no nos va a agregar nada, no lo publicamos. Eso es, entonces, la selección puede ser cerrada o abierta, o estructura formal, o calidad e importancia. Entonces vamos a ir analizando un poco mejor detalles. La revisión simple ciego, esa es la más común, se utiliza en medicina, en ingeniería y ciencias naturales, casi todas las disciplinas tienen. La afiliación de los autores y los nombres están disponibles a los revisores, pero los autores no saben quiénes son los revisores. Bueno, tiene, como todas las cosas, pros y contras.
Si los revisores conocen quién es el autor, pueden evaluar mejor quién lo hizo, la credibilidad del artículo. También puede hacer una crítica y como el nombre del revisor no se revela, no está bajo presión. Al conocer la identidad de los autores, tiene el contexto intelectual, entonces garantiza la integralidad, es decir, conoce la obra de esa persona o de ese equipo de personas y puede juzgar esa obra en función de un contexto. Y además, los editores pueden suavizar la comunicación del editor con el revisor con el autor. Pero, obviamente, puede haber prejuicios. Puede haber revisores que conocen un equipo de los autores y pues dicen, no, esta persona está compitiendo con lo que yo hago, estas personas tienen ideas muy diferentes a las que yo hago y tener prejuicios. También, si los autores son muy jóvenes, revisores senior pueden decir, no, no voy a gastar mi tiempo en revisar cosas de personas que son muy nuevas en la especialidad. La otra parte es el doble ciego. Otra vez también hay pros y contras. Bien. Es más usado el doble ciego en las ciencias sociales. Así como el simple ciego está en las ingenierías, etc., esto se usa más en las ciencias sociales. ¿Qué es esto? Los autores no conocen a los revisores y los revisores no saben quiénes son los autores. Se piensa que es más justo, más libre de prejuicio, pero, otra vez, como contras, la falta de transparencia, al no saber quién está de cada lado, pueden aumentar las prácticas antiéticas. La literatura está llena de situaciones de autores que presentan información novedosa, los artículos son rechazados y argumentos que están en su artículo aparecen luego insertos en artículos de autores que estaban dentro de los revisores. Otra forma es la revisión colaborativa o cooperativa. Esto es, hay una interacción directa entre revisores y autores, incluso cuando no son reveladas las identidades de los revisores. Es decir, los revisores saben quiénes son los autores, se pueden comunicar, pero normalmente no se revelan los nombres. Lo importante de esto es que al haber una comunicación directa, los revisores son proactivos, es decir, tienen un feedback directo de los autores y la decisión puede ser más rápida. Es más fácil resolver las dudas y más rápido. Pero el tema es que cuando hay varios revisores que están dentro de esta colaboración, muchas veces un revisor se ve influenciado por las opiniones de los otros revisores y terminan confluyendo en una sola opinión. Pero también, como son revisados, les puede llevar más tiempo de trabajo. Pero hay varias revistas que están utilizando la revisión interactiva como PLOS ONE y el BBC ¿cómo se llama? El British, no me acuerdo. Hola. Disculpa, no puedo atender en este momento. Ok, disculpe. Bien, entonces, ahora que está todo el mundo hablando del acceso abierto, la revisión es abierta, la ciencia abierta, esto obviamente que cambia algunos paradigmas respecto
a los procedimientos de revisión. Aparentemente, una de las cosas que cambia es que el peso del portero, gatekeeper, que han tenido tradicionalmente los editores, se desvía o se traslada a la comunidad. Entonces, acá hay un artículo publicado en Cielo en Perspectiva el año pasado, o más. Dice, ¿cómo será el arbitraje por pares en el 2030? Es decir, dentro de 10 años, ¿cómo habrá cambiado el arbitraje por pares? Entre las distintas ideas que presentan en este artículo en el blog es que posiblemente la tecnología podrá hacer que las revisiones abiertas sean más rápidas y simples. Inclusive algunos consideran que aplicando la inteligencia artificial podría prescindirse de muchos aspectos de la revisión, por ejemplo, el plagio, el control de plagio, y muchos otros procedimientos que puedan ser resueltos, lo que se llama ciencia sin árbitros, o peerless science. Otros piensan que al haber un proceso de mayor transparencia, entonces la evaluación sería más ética. La pregunta que siempre hubo es, ¿habrá que tener entrenamiento para hacer evaluaciones? Bueno, esto seguramente sí. Las universidades, en la preparación de los investigadores y sus graduados, deberían incluir en sus programas el entrenamiento de revisión de trabajo científico. Y otra cosa que siempre vuelve es ese trabajo que ha sido honorario, ha sido esforzado y no resume créditos a los revisores, tendría que verse en qué forma poder reconocer o dar crédito a ese trabajo. Yo les recomiendo que lean el artículo. Es muy interesante. Bueno, ¿qué innovaciones hay entonces? Ya que vemos algunas líneas que van surgiendo en la próxima década. De distintas formas. Se llama el crowdsourcing, o sea, por la muchedumbre, la multitud, no sé cómo traducir. Después, el peer review conducida o dirigida por el autor. Y la Re-Review Opt-out Policy. Estos son términos que están surgiendo en la literatura y todavía no vi en castellano cómo se va a incorporar, en portugués tampoco. Así que los puse en inglés y luego veremos cómo llega a nuestro idioma. El crowdsourcing, o sea, el arbitraje hecho por grupo de personas, el autor antes de publicarlo lo pone en una plataforma pública. Es algo como el preprint y queda abierto a todas las personas que estén registradas y quieran opinar. Bueno, el autor lo puede publicar en la plataforma y luego eso no le impide, con las opiniones recibidas, modificarlo, corregirlo y enviarlo a una publicación formal. El otro, la revisión por pares abierta orientada por los autores. Esto también se da en bastantes casos. El autor selecciona los árbitros adecuados dentro de los miembros del cuerpo editorial. Es decir, envía una revista y dice, yo quiero que mi artículo sea arbitrado por el señor A, B, C y la señora, etcétera, de su cuerpo editorial. Y luego la revista puede seguir o no, pero generalmente lo sigue, lo envía a esos revisores y decide el resultado. Luego se le mandan las revisiones al autor y el autor decide
si lo revisa y hace caso a las opiniones, o lo publica directamente sin atender esas revisiones. Y el artículo se publica con los informes de opinión, los nombres de los revisores junto con el artículo. Y los lectores pueden leer el artículo, corregido o no, las opiniones y quienes lo revisaron. Hay una revista, Biology Direct, que sigue este modelo. Después está este último caso, el Re-Review Opt-out. El autor decide si quiere corregirlo o no, y si dice quiere una segunda revisión y que se ha visto que entra nuevamente en un ciclo de revisores. Entonces, ya aquí la labor del editor no es tan drástica, sí, no. El autor defiende, discute, analiza con una o varias personas, público o revisores profesionales, y termina resolviendo si lo publica corregido, si lo publica en otro lado. Eso es el concepto de Open Peer Review. El Open Peer Review o revisiones abiertas, la identidad de los autores, revisores y editores se conoce entre ellos durante todo el proceso. Estamos hablando de autor, revisor y editor. No está el público necesariamente, puede no estar. Hay una plataforma en la que todos trabajan. El artículo se publica en una plataforma interna a la que se accede con usuario y seña, y allí todos los involucrados participan en la discusión. Los informes de los revisores son firmados y luego el revisor o el autor decide si cuando se publica el artículo los informes se publican o no, o se publican pero sin firma. Hay personas, por ejemplo, hace unos meses estuvo en un congreso y decía alguien de la parte de derecho, dice, muchos de mis revisores son jueces, son magistrados, y ellos no quieren que su nombre salga público para no tener lío con las autoridades jerárquicas que están por encima. Entonces, a veces los autores, los revisores permiten publicar el informe, pero no quieren que aparezca su nombre. Sin embargo, internamente, durante esto que se está cocinando, el proceso, autor, revisor y editor, ellos sí se conocen, pero luego, cuando se publica, puede hacerse público parte o no. Las políticas pueden variar, pero hay una cosa en común, es la interacción entre todas las partes interesadas. Eso maximiza la transparencia y la eficiencia. Es decir, el proceso es transparente y las dudas se pueden resolver con facilidad. Pero el trabajo de los revisores es reconocido. Sin embargo, otra vez, los contras. Es posible que los revisores tengan que dedicar más tiempo que en el proceso tradicional. Bien. Siguiente. Postpublicación. Revisión postpublicación. Los artículos se pueden publicar en una revista como preprints por revisión y comentarios públicos. Esto adopta dos canales, se llama in-channel o out-channel. Se dice que el proceso es in-channel cuando el proceso de revisión es administrado en el mismo canal que hospeda el artículo. Es decir, la misma plataforma que tiene el artículo es la que luego administra el proceso de revisión. Algunas revistas hacen una preevaluación rápida y publican el artículo, y el artículo queda disponible por un cierto tiempo. Durante ese tiempo, los autores, lectores, etcétera, pueden participar en la discusión del artículo. Pero se hace
en el mismo servidor o plataforma de la revista. Se llama Outchannel cuando son plataformas que permiten comentarios prepublicación y postpublicación sobre artículos que están publicados de otras revistas. Es decir, hay plataformas que permiten discutir y publicar notas y comentarios sobre revistas que no son de esa plataforma, son revistas ajenas. Bien, la oportunidad de participar permite enriquecer y los autores saben cómo mejorar su trabajo. La contra es que muchas veces esto puede quedar abierto a batallas ideológicas. Piensen algunos temas como puede ser el fracking, problemas de medio ambiente, problemas sobre biología y modificaciones genéticas. Es decir, hay temas que son discutibles y que pueden generar bandos ideologizados que utilizan la plataforma como un ambiente de discusión y no de investigación científica. Sin embargo, la revisión por pares post-publicación está siendo adoptado por muchas plataformas, inclusive PubMed Commons, ResearchGate. O sea que, obviamente, la discusión se va a ir abriendo y permitir las opiniones de personas no solamente científicas, sino del público en general. Otros tipos de control es, por ejemplo, la de los mega journals. Open Access Mega Journals. Típicos son los One, Nature. ¿Qué es esto? Los mega journals no usan un arbitraje formal, sino un arbitraje mínimo por el cuerpo editorial. El proceso clásico tiene 4 elementos, estoy marcando ahí. La novedad de originalidad, significado de importancia, relevancia, solidez y rigor. El Plus One y las revistas, o las mega revistas, en realidad lo que hacen es una estructura formal. Si el artículo está bien escrito, tiene todas sus partes, no es plagio, tiene bibliografía, es un artículo que está dentro del tema, se publica y queda abierto a la crítica del público. Esto lo que significa es un cambio. No son los editores, los porteros, que dicen esto se publica o no, este artículo no le va a agregar citaciones a mi revista, este artículo no va a tener impacto, no me interesa publicarlo porque va en contra de la política. No, si el artículo cumple la estructura formal, se publica. Eso es lo que hace Plus One. Y algunos consideran que esto es una democratización de la ciencia. Y además también se publica mucho más rápido. La revisión formal puede llegar a veces algo así como una semana. Se envía el artículo, si está completo, cumple la estructura, en la semana está publicado. Bien, y eso está vinculado con la ciencia abierta. Acá abajo hay una referencia a un artículo recientemente publicado por Cielo en Perspectiva, que analiza los pros y contras de la publicación en ciencia abierta. Entonces, esta es una tabla, hay 2 tablas, tomada del artículo del blog En Perspectiva. Las 22 definiciones de la revisión abierta por pares y más. El modelo ha sido criticado y en esta tabla dice, es poco fidedigno, es muy demorado, nadie asume responsabilidad, no hay incentivo a los revisores, es un desperdicio de esfuerzo. Y según una revisión bibliográfica de las diferentes variantes del Open Peer Review, todavía no está muy claro qué significa
Open Peer Review. Open Peer Review pueden ser identidades abiertas, los informes de evaluación abiertos, la participación es abierta al público, la interacción en las discusiones es abierta, los manuscritos son abiertos, la versión final está abierta, las plataformas son abiertas. Quiere decir que el término Open Peer Review, formando parte de la ciencia abierta, todavía está en formación. Por eso decimos más temprano cómo será el arbitraje en el 2030. A lo largo de los próximos años va a ir decantando y consolidando qué significa ciencia abierta, qué significa arbitraje abierto. Y para terminar, este fue el tema, uno de los temas de discusión en el Congreso Cielo 20 años que hubo en San Pablo el año pasado. El objetivo de ese taller fue analizar el estado del arte y las principales tendencias de la función de evaluación por pares y la adopción de mecanismos para agilizar las publicaciones tales como los preprints y cómo afectan y renuevan el papel de las revistas. Ahí está la referencia, está un documento muy importante que ya muestra que Cielo va a ir incorporando este año servidores de preprints. Bien, alégrense, terminé.